Para la preparación de la natilla, los ingredientes que yo utilicé fueron canela en polvo, coco rallado, estos dos son opcionales, la leche y una mezcla de natilla ya lista para preparar de sabor de arequipe. Entonces, básicamente, vamos a hacer una mezcla entre estos ingredientes y lo vamos a poner a calentar en una olla. Lo que yo hice fue separar la cantidad de leche que iba a utilizar, una en la olla que vamos a irla calentando para que se comience a tibiar, y la otra es para agregarle la mezcla de la natilla y comenzar a agitarlas, a revolverlas para así que queden bien mezcladas y no hayan como grumos ni nada de eso de la mezcla de natilla. Entonces esta fue toda la cantidad que utilizamos para preparar la natilla. No fue toda la mezcla. Básicamente esa es nuestra natilla que tenemos que irla revolviendo constantemente. Mientras va pasando pues el tiempo, la temperatura va a afectar pues esta mezcla y va a hacer que tenga la textura y quede la natilla tal cual como la conocemos. Esto puede tomar varios minutos. Hay que revolverla constantemente, uniformemente, para que vaya quedando pues como queremos que quede la natilla. Como pueden ver, ya ella va tomando un espesor, se va volviendo más espesita, una textura más cremosa. Cuando llegue a ese punto de la cremosidad, que se puede notar pues visualmente, le vamos a agregar coco rallado al gusto, no le echamos demasiado, ya que pues no va a ser mucho lo que vamos a preparar, solo unas 2 porciones. Seguimos revolviendo y revolviendo y revolviendo, ya que es un proceso más que todo como de tiempo, no es tan difícil de preparar, simplemente es invertir un buen tiempito. Y seguimos preparando y revolviendo hasta que vaya quedando. Como pueden ver, ya casi está en su punto. Es cuestión de seguir revolviendo. Eh, Claramente yo adelanté un poco el video para que no se me hiciera tan largo para que pudieran ir viendo. Ya aquí la tenemos prácticamente lista. Ya lo que vamos a hacer pues es utilizar unos recipientes donde la vamos a poner. Y después de que la pongamos en los recipientes, ya es esperar a que se enfríe y termine como de hacerse bien la natilla y tome su textura más viscosa, más cremosa, más como la conocemos. Ya aquí terminando pues de servir la mezcla que utilizamos, ya solo queda echarle por encima canela en polvo y esperar a que se enfríe para ya comérsela. Este es un proceso que es básicamente muy fácil de hacer. Sin embargo, yo opté por lo que fue utilizar una mezcla ya lisa de la natilla. Esta contiene fécula de maíz, que es el almidón del que vamos a hablar más adelante, y de endulzante contiene azúcar de caña de azúcar, ¿cierto? Sin embargo, tradicionalmente lo que hacen es moler el maíz y hacer una harina con ese. Y de ahí preparan la natilla. Pero es básicamente lo mismo. Solo que esta es de arequipe. Y eso es todo, gracias. Estos son los procesos físico-químicos que se dan cuando preparamos natilla. El primero es la gelatinización. Este es un proceso físico-químico que ocurre cuando el almidón que se encuentra en la fécula de maíz que contenía la mezcla de la natilla se calienta en presencia de agua. Estas moléculas de almidón que tienen una estructura muy ordenada van a absorber agua y se van a hinchar, y van a ir perdiendo su estructura cristalina. Esto hace que se formen geles que son como redes tridimensionales que retienen el agua. Ahora, ¿cómo ocurre la gelatinización en la natilla? Ocurre en unos 3 pasos. En el primero, la hidratación. Cuando mezclamos la fécula de maíz que contenía la mezcla de la natilla con la leche sin calentar, las partículas de almidón se hidratan, o sea que van a absorber agua. Sin embargo, las moléculas de almidón aún mantienen su estructura cristalina. 2.
En el calentamiento de la mezcla, la energía térmica aumenta. Esto hace que aumenten las vibraciones de las moléculas de almidón, lo que va a debilitar los enlaces entre ellas. El agua penetra en el interior de los gránulos de almidón, provocando que se hinchen y se rompan. Y tres, a medida que aumenta la temperatura y se agita constantemente la mezcla, las moléculas de almidón se desenrollan y forman una roja tridimensional que atrapa el agua. Esta red le da a la natilla su estructura espesa y viscosa. Los factores que influyen en la gelatinización de la natilla básicamente son tres. La temperatura a la que ocurre la gelatinización del almidón, que esta varía según el tipo de almidón. El de la fécula de maíz, el almidón de la fécula de maíz, tiene una temperatura de gelatinización de entre 60 a 66 grados centígrados. También el tiempo de cocción influye para que todo el almidón se gelatinice bien, como también la agitación constante de la mezcla para asegurar una distribución uniforme del almidón. Ahora bien, el último proceso que se da cuando preparamos la natilla es la desnaturalización de las proteínas. Bueno, este es un proceso por el cual una proteína pierde su estructura nativa y por lo tanto su función. Ocurre por cambios en el entorno como el aumento de la temperatura, cambios en el pH o adición de ciertos químicos o la agitación mecánica. En la natilla, la leche es la principal fuente de proteínas. Al calentar la leche, las proteínas de esta, que son principalmente la caseína y la lactoalbumina, se someten a este proceso de desnaturalización. Al aumentar la temperatura, las proteínas vibran más y se van a romper sus enlaces. Esta desnaturalización de las proteínas junto con la gelatinización del almidón van a formar enlaces entre ellas para así formar el gel que le da la textura a la natilla. Entonces básicamente es eso. Muchas gracias.